Capítulo 14. El festival había terminado. El sol había salido hacía un buen rato y Onigashima era una escena de caos. En toda la isla, los piratas se despertaron de sus letargos, gimiendo por el dolor de cabeza y el estómago revuelto, esperando que sus vagos recuerdos fueran solo pesadillas y, en algunos casos, preguntándose al lado de quién se habían despertado. Y como todo gran ejército después de una gran celebración, los capitanes, los Seadliners, estaban listos para darles las primeras órdenes del día. Cuando despertaron, gimiendo y maldiciendo, buscaron en sus aposentos con manos temblorosas, hasta que encontraron las tinturas para la resaca, que sabían que debían mantener escondidas allí. Un trago, y unos momentos de arcadas, y salieron a tomar el mando. Sus bocas tenían sabor a aguas residuales, y no estaban de humor para tonterías. A diferencia de sus inferiores, no podían salirse con la suya actuando de forma descuidada. No ante la mirada del All-Star paseando por las calles de la planta principal, King podía verlo todo. Observó a los humildes camareros gruñendo mientras se esforzaban por cumplir con sus obligaciones, los protagonistas ladrando y gruñendo por el mal humor de la resaca. Los esclavos también estaban trabajando duro, limpiando el desorden dejado por las festividades de la noche anterior y, en general, ocupándose de las tareas menores que incluso los camareros consideraban inferiores a ellos. No había una necesidad real de que él estuviera allí. Los protagonistas tenían el control de las cosas, como solían hacer. Había esperado a medias que hubiera algún problema en el distrito de la luz roja, pero no había habido ninguno, salvo ese desastre por ese tipo de eco. Más allá de eso, solo eran los desafortunados diablos saliendo a trompicones de los burdeles, apresurándose para que no los cobraran por otra noche. Había visto a un desafortunado pirata correr gritando por la calle, mientras sus antiguos anfitriones se reían y le lanzaban besos. Sí, Onigashima cumplía con todas las exigencias. A veces había que tener cuidado con los lugares que se visitaban. Se detuvo un momento y observó a un grupo de piratas que trabajaban en una pared. Había un agujero muy grande en él, con la forma vaga de un humano muy grande. Echó un vistazo a través de él y vio una línea de agujeros similares, que atravesaban los edificios detrás de él, hasta el muro exterior. Exactamente como Kaido había descrito. Yamato había perturbado su noche con Black Maria, obligándolo a enseñarle otra lección violenta. Sin ganas de dormir, y con Black Maria habiéndose retirado a sus aposentos, Kaido se había acomodado en el salón de King. Había sido una noche larga, pero buena, considerando todo. King temía a Kaido como todos los piratas bestia, pero también lo entendía, como muy pocos en todo el mundo. Probablemente esa era la razón por la que a Kaido a veces le gustaba beber con él, especialmente cuando estaba de mal humor. Incluso reflexionó que Kaido era algo parecido a un camarada, tal vez incluso un amigo. Y lo había sido, King lo sabía. Su relación con su hija lo había atormentado durante mucho tiempo. Ella era su única familia, la única persona a la que no podía obligarse a matar. Pero en lugar de aceptar su amor y benevolencia, o al menos obedecerlo, ella se empeñó en imitar a Kosuke Oden. King comprendió por qué, y sabía que Kaido también lo sabía, aunque ninguno de los dos había dicho una palabra. Había algo diferente en ese hombre, algo especial. No le sorprendía que Yamato lo hubiera admirado, y haya anhelado ser como él. Vivir en su leyenda era escapar de este lugar, aunque solo fuera en su propia mente un deseo comprensible. Él también había tenido algo parecido, una vez. Pero Yamato no lo entendía. Ella no podía entender, porque no había soportado lo que él y su padre habían soportado. Ella no había sufrido como muchos de los piratas bestia habían sufrido. No conocía el mundo tal como era. Hasta que lo hiciera, nunca entendería los sueños de su padre, y mucho menos los valoraría. Suspiró. No había nada que pudiera hacer al respecto, y los equipos de trabajo estaban ocupados con sus tareas. Si seguían así, repararían las paredes al anochecer y no habría señales de que nada de eso hubiera sucedido. Se alejó dando grandes pasos, ignorando los ojos temerosos que lo seguían. Los esclavos bajaron la cabeza, los piratas se pusieron a trabajar y los jefes de cartel se pusieron firmes cuando pasó.
A estos últimos los reconoció con un rápido asentimiento, alentándolos en silencio mientras seguía adelante. Satisfecho de que no había nada más que ver en el piso principal, se dirigió a las escaleras más cercanas y bajó a los pisos inferiores. Cuanto antes completara sus rondas, antes podría bajar a los muelles y verificar los barcos, luego regresar a su salón para relajarse un poco antes de que Kaido lo llamara. Habría órdenes, sin duda, y cuanto más rápido se cumplieran, mejor. Luego, cuando llegó a los pasillos inferiores, vio algo que no esperaba. Había piratas allí abajo, pero no estaban trabajando duro. Estaban de pie o sentados, rascándose o frotando sus cabezas. King no dijo nada. No era necesario. Simplemente siguió caminando, los piratas se dispersaban de un lado a otro a su paso, algunos de ellos gritaban aterrorizados. Así fue, mientras caminaba por los pasillos hacia la armería y luego hacia los muelles. Esto no tenía sentido. No deberían haber estado rondando por ahí, ni siquiera el día después del Festival Dorado. Había esperado encontrar a Speed Malice allí abajo, asustándolos para que se pusieran a trabajar. Pero no había señales de él. King caminó a lo largo de los muelles, hasta que llegó a un grupo familiar de barcos. Los barcos de la flota de Malice. Estaban en buen estado, como siempre, con las tripulaciones terminando sus controles matutinos. Algunos de ellos estaban rondando por los muelles, y se giraron para mirarlo cuando se acercó. King los conocía bien. Muchas especies y ambos géneros. Y unos cuantos gifters. La mayoría eran musculosos, todos tenían una mirada dura. Los que no tenían garras ni dientes, llevaban brazaletes y hombreras con púas, y sus cinturones y bandoleras estaban adornados con armas. Alrededor de cada cuello colgaba una bufanda roja, la misma que usaba Malice. Casos difíciles, todos y cada uno. El tipo de piratas que podrían enfrentarse a un hombre como Malice. El tipo de piratas que solo Malice se enfrentaría. ¿Dónde está su comandante?, preguntó King, deteniéndose frente a ellos. No lo sé, Lord King, respondió uno de ellos. Un pirata de cara cuadrada con una cicatriz que le recorría el ojo derecho. ¿Cómo que no lo saben?, preguntó King, con aterradora calma. No sabemos dónde está, Lord King, interrumpió otro, un bisón de pelaje negro, una comadreja por su aspecto, con las orejas cortadas. No ha estado aquí en toda la mañana. Los Eadliners fueron a buscarlo, pero no han regresado. Eso sí que era extraño. Conocía a Malice desde hacía años, desde que lo había reclutado en Dressrosa. Esto no era propio de él, en absoluto. Algo iba mal. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas por los muelles, hacia la entrada principal. Subió las escaleras principales de 3 en 3, los piratas se dispersaron para apartarse de su camino mientras subía. En lo alto de las escaleras estaba el salón de actos. Era una gran cámara abovedada, las paredes estaban llenas de tablones de anuncios, y el techo adornado con altavoces. Era en este lugar donde los piratas se reunían para revisar los tablones de anuncios y averiguar dónde habían sido asignadas sus unidades ese día, y durante los meses siguientes. Actualmente estaba desierto, y bien debería haberlo estado, porque el turno de la tarde todavía estaba en curso. Durante el cambio de turno, sería un completo desorden. King se detuvo un momento, mirando a su alrededor por si acaso había un Eadliner, o alguien que pudiera haber visto a Malice. Pero no había nadie alrededor. Excepto que sí lo había. Había una camarera junto a uno de los tablones de anuncios. Una niña de pelo rubio. Estaba trabajando en el tablón, sacando las distintas placas con los nombres y volviéndolas a colocar, susurrando para sí misma todo el tiempo. Detrás de su máscara, el labio de King se curvó. Era joven, por su aspecto, pero solo los titulares o de rango superior podían organizar los tablones de anuncios. Seguramente ella debía saberlo, no. Al parecer no. Y él iba a tener que corregirla. Se movió detrás de ella, moviéndose tan silenciosamente como pudo. Ella continuó su trabajo en el tablón, felizmente inconsciente de su presencia. No pueden ir directamente a trabajar en el mar. Deberían ir aquí. Y estos tipos, no, les llevará todo ese tiempo volver.
Tal vez, estos tipos en su lugar. Ejem. La niña soltó un chillido y dejó caer varias placas al suelo. Oye, no me hagas saltar así, Jimmy. Ella hizo una pausa, mientras lo miraba de arriba a abajo, como si nunca lo hubiera visto antes. Oh, vaya, Lord King, exclamó asombrada. Nunca te había visto de cerca así. ¿Realmente eres alto, eh? King la miró por un momento. Parecía incluso más joven de frente que de atrás. Un poco joven para ser una pirata bestia. ¿Qué estás haciendo con ese tablero de anuncios?, preguntó, en un tono gentil pero imponente. ¿No sabes que solo los Seabliners pueden tocar ese tablero? Lo estoy haciendo por Lady Ulti, declaró la chica, aparentemente imperturbable a pesar de que él se alzaba letalmente sobre ella por 10 cabezas. Era, sinceramente, muy impresionante, a su manera. Estoy en su tripulación, ¿ves?, dijo la chica, mostrando la marca en su hombro para confirmar sus palabras, y todo este horario simplemente no tiene ningún sentido. La volverá loca. Así que lo estoy arreglando para que funcione. Su curiosidad se despertó, Kim se arrodilló y miró de arriba a abajo el tablero. Ahora que lo pensó, no había nada obviamente malo con el horario. Era ordenado, eficiente, algo parecido a lo que vio en los tableros de los marines dentro de los acorazados. Aunque cuando vio a esos por última vez, la mayoría estaban en llamas, o a punto de estarlo. ¿Qué había de malo con eso antes?, preguntó, mientras la chica terminaba de recoger las placas que se habían caído y las deslizaba en su lugar. Bueno, verá, Lord King, lo tenían todo desordenado. La chica comenzó a señalar todo el tablero. Había unos tipos que volvían de sus tareas en el mar y se iban directamente de nuevo. Eso no es bueno, porque se emborracharían y no estarían en condiciones de navegar durante un par de días, y el barco necesitaría una semana de descanso de todos modos. A menos que se tomaran otra, y a los chicos realmente no les gusta compartir sus barcos, así que habrá una pelea y se romperán cosas, y la mitad de los chicos terminarán en el hospital. Así que los puse a hacer guardia en el Torley, para darles tiempo a que se asentaran. Señaló otro conjunto de placas. Y aquí, iban a enviar a estos tipos a hacer guardia en mano. Pero eso es una tontería, porque Lady Ulti quiere ir a Dressrosa la semana que viene, y solo le gusta esa tripulación para su nave insignia. Si alguien más intenta manejarla, se equivocarán y volverán loca a Lady Ulti. Y ha estado de bastante mal humor desde que Yamato se fue con su nuevo novio. Así que puse a estos tipos en la guarnición en su lugar, y a su tripulación favorita en el muelle, para que estén listos en cualquier momento. Murmuró y colocó su palma en su barbilla pensativamente. Eso tenía sentido. Como cualquier pirata de renombre, Ulti tenía una nave insignia construida, armada y amueblada según sus propios deseos precisos. Y como cualquier pirata de renombre, estaba extremadamente orgullosa de ella. No había dos naves iguales, y para manejar una nave como esa, la tripulación no solo tenía que ser buena, sino que también debía conocer bien su nave. Y Ulti era particular en esas cosas, más que cualquiera de sus compañeros de Flying Ships. Parece que sabes hacer tu trabajo, dijo. Estoy impresionado. Y lo estaba. Nunca había visto a nadie manejar un horario como ese, especialmente a alguien tan joven. Gracias, exclamó la niña, sonrojándose, con su cabello rubio cubriéndole los ojos. Lady Ulti dice que soy buena en esto. Y yo también. Pero no sé tu nombre. Oh, es Baoan, mi señor. Se puso de pie de repente. Kim miró por encima del tablero de nuevo. ¿Cómo llegaste aquí, Baoan?, preguntó. Pareces muy joven para ser una camarera. Y valiente, o al menos sin preocuparse por mirarlo con el mínimo respeto. Sí, bueno, eso dijeron, pero me aceptaron de todas formas. Quería ser pirata para poder tener todos los dulces que quisiera. Pero el estúpido orfanato decano en el que estaba no tenía ninguno, así que me escabullí y me subí al primer barco que salió de aquí. Y adivina qué, era el barco de Lady Ulti y Lord Seichuan. Y desde entonces, a pesar de que muchos chicos por aquí han sido malos y estúpidos. ¿Te trataron mal?, preguntó, casi perdiendo el control de su calma, con los ojos entrecerrados.
No peor que en el orfanato, pero tienes que ser rápido con los pies por aquí. Eso era cierto. A pesar de su actitud vivaz, la niña claramente no era estúpida. Tenía un talento, y uno que él podía usar. Ven conmigo, Bao-wan. Puede que me seas de utilidad. Ah, ¿sí? ¿Me van a convertir en geisha o en cortesana? Los chicos siguen diciendo que eso me pasará algún día. No. Me gustaría que me ayudaras a organizar nuestras operaciones para el futuro cercano. Obviamente eres bueno en ese tipo de cosas, así que aquí tienes la oportunidad que te llevarlas más lejos. Puedo tener todos los dulces que quiera. Repasó mentalmente el oro sobrante que tenían sus piratas. Difícilmente un gasto menor considerando algunos de los otros. Por supuesto. De acuerdo. Dijo Bao-wan radiante. Estoy feliz de ser tu planificador principal y secretaria. No te apresures, pequeña. Apenas has comenzado a... Ring 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 ring. Ring 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 ring. Kim hizo una pausa y sacó su caracol transpondedor. Aquí Kim. Mensaje de la mina de la prisión. Mi señor, por favor venga de inmediato, es urgente. Kim se tensó. Fuera lo que fuese, era importante. Lo suficientemente importante como para que regresara a su salón y lo recibiera en persona. Pero sus cuidadores de caracoles sabían lo que hacían. Cualquier cosa tan importante era demasiado importante como para arriesgarse a que alguien escuchara a escondidas. Tendremos que ir por el camino rápido. Si me disculpas. Se agachó y recogió a Bao-wan. La chica parpadeó sorprendida mientras la sacaba del salón, atravesaba una habitación y salía a un balcón exterior. Una vez fuera, extendió sus alas y saltó al aire. Bao-wan jadeó mientras volaban, sus alas negras los llevaban hacia adelante y hacia arriba, hacia el vasto espacio de la cúpula de la calavera. ¡Ué! Gritó Bao-wan, haciendo que la oreja de Kim doliera. No puedes bajar la voz, replicó. Esto es muy divertido. Kim gimió. Esta niña estaba empezando a ponerlo de los nervios. Tendría que hacer algo con esa personalidad suya, si iba a ser su programadora. ¿Y cómo diablos podía ser tan inocente en un lugar como este? Por suerte, no tardó mucho en llegar a una ventana cerca de la corona de la cúpula, entrar en la torre superior y la galería abierta de sus aposentos. Dos piratas estaban de guardia, poniéndose firmes cuando llegó a tierra y bajó a Bao-wan con cuidado. Vaya, eso fue algo extraordinario. Me habría llevado medio día subir todas las escaleras para llegar hasta aquí. Exclamó, saltando de emoción. Me va a gustar trabajar para usted, señor rey. Los mandíbulas de los dos piratas tocaron el suelo ante esas palabras. Kim solo puso los ojos en blanco y se dirigió a la sala de caracoles. Bao-wan se sentó a su lado. Estás a punto de ver la sala de caracoles, dijo mientras paseaban por el pasillo elegantemente decorado. Es donde recibo mis mensajes. Si un mensaje se da como urgente, significa que es solo para mis oídos. Háblenme de ese mensaje y volveré a recibirlo, o de lo contrario les diré qué hacer. ¿Entienden? ¡Claro! Deben cuidar su privacidad en este lugar. A Lord Queen le encanta escuchar a escondidas. Ciertamente lo hacía. Por eso eran necesarias medidas tan elaboradas. Lord King, ¿por qué esos tipos están oliendo a azúcar? Dijo ladeando la cabeza confundida para señalar con un dedo. King miró hacia donde ella señalaba. Pasaban por el salón principal, donde varios de sus oficiales estaban haciendo sus pasatiempos habituales, que era aspirar cierta sustancia parecida a la azúcar. De hecho, no era azúcar. ¿Por qué quieren?, respondió. ¿Puedo probar un poco?, dijo con un brillo en los ojos. No hasta que seas mayor. Mucho mayor, muy mayor. ¡Ah, hombre! Afortunadamente, llegaron a la sala de caracoles. El guardia de la puerta se puso firme y luego le abrió la puerta. King lo saludó con un gesto y entró a grandes zancadas, con Bao-wan pisándole los talones. La sala de caracoles era una gran sala cuadrada. El suelo estaba revestido de estantes, sobre los que se colocaban caracoles transpondedores. Los
Los cuidadores se sentaban en los escritorios debajo de los estantes, de vez en cuando cogían un caracol, escuchaban y anotaban su mensaje, o bien recitaban un mensaje para enviar. Otros corrían de un lado a otro de los escritorios, tomando mensajes o repartiéndolos. Algunos incluso se comunicaban con otros en el otro extremo de la línea. Algunos ojos lo miraban mientras caminaba por el medio. Pero King les hizo un gesto para que se quedaran abajo y ellos continuaron con su trabajo. Entendían lo importante que era, para él y para los piratas bestia. Su destino era un enorme escritorio en el centro de la habitación. El escritorio estaba colocado sobre una plataforma giratoria, lo que permitía a su ocupante girar y ver lo que estaba pasando. El escritorio estaba adornado con papel y caracoles, y en el trono alto, con incrustaciones de púas, que había detrás, estaba sentado un pirata pequeño y calvo, tan pequeño como Bao Aun, pero en realidad, era mucho mayor que ella. El jefe de los controladores, Pedro. Mi señor. Lo saludó Pedro, saltando de su silla. Un mensaje urgente de la mina de la prisión. Han encontrado a Spit and Malice. El jefe no hablaba muy alto, pero toda la habitación quedó en silencio. ¿Qué están escuchando? Vuelvan al trabajo, gritó el jefe a través de un megáfono instalado en su trono. Los controladores lo hicieron rápidamente, encorvados sobre sus escritorios, con la cabeza gacha. ¿Qué quieren decir con que lo han encontrado?, preguntó King, incrédulo. Lo encontraron medio muerto en un cráter, mi señor, continuó Pedro. Juran que cayó del cielo y se estrelló, así de fácil. Por instinto, una parte de King quería que le hiciera un cráter en la cabeza a Pedro solo por mentirle de esa manera. Pero King no podía creer que estuviera mintiendo, no sobre algo así. Él conocía a Pedro desde hacía años. El jefe de cartel no se atrevería a mentirle. Pero no tenía sentido. ¿Cómo llegó Malicia hasta allí? ¿En qué estado se encuentra? Dijeron que parecía como si lo hubiera atropellado un acorazado, Lord King, respondió el jefe. Había estado en una pelea y resultó gravemente herido. Lo están cuidando en la torre ejecutiva. ¿Tienen alguna indicación de lo que pasó? No mucho, mi señor. Dijeron que ha estado agitándose y balbuceando, hablando de Yamato y un Deku. Yamato y Deku. La trama se estaba complicando. Pero, ¿cómo lograron llevar a Malice hasta Udon? Casi podía creer que Yamato podría hacerlo, pero no después de una pelea con su padre, y no con sus grilletes. A menos que, le dijeron a alguien más sobre esto. Preguntó, inclinándose para susurrarle al oído a Pedro. El vicealcaide Daifudo jura que no lo ha hecho, mi señor. El alcaide Babanuki aún no ha regresado. Dice que no, mi señor. King apretó los dientes. A Daifudo le faltaba imaginación para conspirar, al igual que a Babanuki. Pero Queen era el dueño de la provincia de Udon, y no era alguien a quien pudiera permitirse el lujo de distanciarse. Si Queen se enteraba de que Malice estaba allí, envíale un mensaje a Daifudo. Dile que mantenga vivo a Malice. Además, llama a todos los Eadliners que no estén de servicio o en un alto cargo. Tengo una misión para ellos. De inmediato, mi señor. King se dio la vuelta y salió de la cámara, con Bao tras él. ¡Guau!, declaró ella, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Intriga y aventura. En mi primer día. King la miró con enojo. Ella realmente era inocente. O no tenía idea de lo que eso significaba, o no le importaba. Sí, una intriga, dijo. La última vez que vi a Malice fue anoche, persiguiendo a un hombre llamado Deku. Ahora está en Udon, cerca de la muerte, y murmurando sobre Yamato y Deku. Es una lástima para él haber aterrizado en Udon, comentó Baoan. Todos saben que odia a Lord Queen y quiere matarlo. Si Lord Queen le pone las manos encima en ese estado, será una tortura para él. Ella se quedó en silencio. King permaneció de pie, en silencio, con los puños apretados. Spit and Malice, el único miembro de los Flying Six en el que realmente podía confiar, yacía medio muerto en la mina de la prisión. Medio muerto e indefenso, en la propia provincia de Queen. Sin nada ni nadie que lo protegiera. ¿Te agrada Lord Malice, no es así, Lord King?, reflexionó Baoan inocentemente.
King la miró con el ceño fruncido, pero no pudo obligarse a responder. Si fuera capaz de tener emociones normales, si fuera algo más que King el fuego salvaje, entonces podría haber admitido que le agradaba Spitand Malice. El hombre era un montón y era rencor y odio puro contra cualquier ser humano, era cierto. Pero eran similares, lo suficiente como para que valiera la pena. Pensaba como lo hacía el propio King, o tan cerca como un simple humano podía hacerlo, de todos modos. Es valioso para mí, dijo King. Eso era lo máximo que iba a decir. Y está en un peligro terrible. Bueno, en realidad Lord Queen no está allí, y el guardián Babalon tampoco. Se fue a la hora del almuerzo. King hizo una pausa, tomado por sorpresa. ¿Estás segura? Oh, ¿sí? Siempre miro los barcos que entran y salen. Lord Queen no se ha ido, y el guardián Bababoni se fue a las 1322 horas. Justo después del almuerzo. King parpadeó. ¿También te diste cuenta de eso? Y su nombre es Babanutli. Oh, sí, me doy cuenta de todo. En la habitación de atrás, había 200 caracoles y 40 cuidadores. De los cuidadores, 12 tenían ojos azules, 6 tenían, necesito algo más relevante. Espetó King. Necesito saber qué pasó con Spitand Malice. Oh. Baoan hizo una pausa por un momento. Bueno, había una gran vista de batalla en la playa occidental. La vi cuando volamos alrededor del domo. King parpadeó. ¿La hubo? Ah, ¿sí? Cráteres. Rocas destrozadas. Alguien se intentaba matar ahí de verdad. King estaba atónito. Nadie había informado de nada parecido. Por otra parte, pocos se molestaban en ir allí, o tenían alguna razón en particular para hacerlo. Nada más que arena, algunos bosques y la costa detrás de la cordillera que rodeaba Onigashima. La habitación de Yamato estaba en el lado occidental del domo, más cerca de la playa, pasando las montañas. ¿Estás segura? Sí, muy segura. No te mentiría, Lord King. No cuando me prometiste galletas. King parpadeó, aturdido por el comentario. Entonces notó las caras que miraban por los marcos de las puertas, observándolo con total incredulidad. Los miró con enojo y desaparecieron de inmediato. Si viste esta batalla, ¿por qué no lo informaste? No vi la batalla, Lord King. Solo el lugar después. Contigo ahora mismo, debo agregar. Y no mencionaste esto, ¿por qué? No me lo pediste, y me estaba divirtiendo mucho volando hasta aquí contigo. Además, parecías estar muy ocupado y no querías interferir con tus asuntos urgentes. Gojeó. El lunariano suspiró, frotándose el puente de la nariz. Ven conmigo. Caminó de nuevo por el pasillo hacia la terraza, con Baoan corriendo tras él. Los guardias se pusieron firmes cuando entró. He convocado a algunos de mis Yardliners aquí, dijo, secamente. Cuando lleguen, diles que esperen en el salón, pero que no se droguen. ¿Entiendes? Le dijo a uno de los guardias. Sí, Lord King. Pero estamos en la cima de la torre, ya estamos bastante altos. King respiró profundamente. Dioses, denme paciencia. Dejará pasar este juego de palabras. Una vez. Mientras tanto, miró a Baoan, ignorando su pregunta. Voy a tener que darlo todo. Prepárate. Sin más dilación, su cuerpo comenzó a cambiar. Disfrutaba de las miradas de asombro y miedo en los rostros de sus subordinados mientras se transformaba. Los huesos de las alas estallaban de sus brazos, su boca se alargó hasta convertirse en un pico largo y estrecho. Eso es genial. Baoan saltó arriba y abajo, con los ojos brillantes de asombro. Esa es la mejor transformación de dinosaurio de todas, Lord King. King suspiró. Iba a tener que hacer algo con la personalidad de esta niña y no tenía idea cómo tenía que hacerlo. Sujétate de mí, ordenó. Baoan lo hizo, agarrándose de su abrigo y sujetándose fuerte. Con eso, corrió por la terraza y saltó por la ventana. Sus alas se extendieron, atrapando las corrientes de aire, llevándolo a través del cielo. Se dejó caer, el aire pasó silbando mientras se abalanzaba sobre el piso principal y salía por la entrada principal. Los piratas se dispersaron con gritos de terror. Baoan victoriaba como un niño en un carnaval.
de la tarde, así como toda la luz del sol que puede atravesar las nubes nubladas. Bajó un ala y se inclinó hacia el oeste. Allí, abajo, podía ver el lado occidental de Onigashima, aunque estaba envuelto en humo volcánico. ¿Dijiste que estaba allí abajo?, preguntó una vez más. La playa occidental. Esa es, señor King. Se lanzó en picado, batiendo sus alas en largos y lentos impulsos. Era tan rápido en esta forma, lo suficientemente rápido como para llegar a cualquier lugar de Onigashima en cuestión de minutos, e incluso volar hasta Wano. Eso era lo que necesitaba ahora. El tiempo era esencial. Disminuyó la velocidad mientras descendía a través del humo, batiendo sus alas para reducir la velocidad y mantenerse en el aire, mientras llegaba a la playa occidental. Fue como Baoan había dicho. La arena fue removida y estaba llena de cráteres, las rocas destrozadas, los árboles arrancados de raíz. De hecho, allí se había librado una gran batalla. No la más grande que había visto nunca, no él, que había visto luchar a Kaido en persona, pero de todos modos fue una gran batalla. Y vio algo más. Se dejó caer, aterrizó con habilidad practicada y dejó a Baoan en la arena. Caminó como con su forma de pteranodón por la playa, y con cada paso su cuerpo volvía a su forma de hombre y dio pasos más largos, y miró fijamente lo que había captado su atención. Sí, tenía razón. Eran efectivamente un par de esposas, con una llave en una de las cerraduras. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón se detuvo. Esposas de piedra marina. Muy gastadas. Muy golpeadas. Y estaban abiertas. Las esposas de Yamato. Imposible, susurró. Sin embargo, allí estaba. Yamato de alguna manera había logrado quitarse las esposas. Sus esposas de piedra marina que, si se rompían a la fuerza, explotarían. Pero, ¿cómo? ¿Cómo era posible? Esas esposas eran obra de la propia Queen, casi imposibles de abrir. ¿Cómo podría haber logrado liberarse? Se agachó, con cierta torpeza, y sacó la llave de la cerradura. Sí, no había duda. Esta era, de hecho, la llave, la única llave. La llave que se suponía que debía estar en el bolsillo de Kaido. No podía haberla conseguido. Alguien más la debía haber conseguido por ella. Este personaje Deku debía haberla conseguido de alguna manera. Debió haberse colado en la habitación de Kaido y haberse llevado la llave. Sí. Eso tenía sentido. Cuando Kaido había pasado por su salón la otra noche, solo llevaba una sábana. Sus pantalones debían haber estado en su dormitorio, desatendidos y sin que nadie se diera cuenta. Impresionante. ¿Era este Deku un ninja? Había oído hablar de ellos llevando a cabo esos atracos. Pero había pasado un tiempo desde que alguno de ellos se atrevió a infiltrarse en Onigashima. Para él, era una novedad que quedaran aún con vida. Miró hacia el mar. El sol estaba alto en el cielo, apenas comenzando su viaje hacia el horizonte. Norte, noroeste y noreste. Todos conducían hacia Wano. El sur solo conducía a las cataratas que caerían en el Grand Line. Malice debió darse cuenta. Debió haber seguido a uno o a ambos hasta este lugar y trató de detenerlos. Habían luchado contra él, y Yamato o este Deku lo vencieron, y de alguna forma lo mandaron hasta Udon. Y luego, se han ido, dijo, la verdad lo heló hasta los huesos. ¿Quién, señor Rey?, preguntó Baoan mientras trotaba a su lado. Ambos, dijo. Yamato y Deku. Derrotaron a Malice y huyeron de este lugar. ¿Crees eso? Lo sé. Se metió las esposas y la llave en los bolsillos. Agárrate, debemos regresar. Baoan hizo lo que le ordenaron, y se agarró del abrigo de King mientras él se iba. Esta era fácilmente la mejor cosa que le había pasado en la vida. Nunca había pasado algo así en el orfanato. Estar en el buque insignia de Ulti había sido bastante divertido, con Ulti haciendo sus travesuras y berrinches por todos lados, y haciéndole la vida imposible a Pei Juan. Y aunque la vida en Onigashima podía ser un lugar aterrador a veces, también había mucha diversión, cuando podía encontrarla. Nada de eso se comparaba con esto. Nada podía compararse con volar. Estar en el cielo, con el aire fresco pasando a toda velocidad, y el mar y la tierra abajo.
nunca se imaginó que Onigashima pudiera ser tan magnífico, o que esos piratas grandes y tontos pudieran verse tan pequeños y asustados. Cuando King descendió en picado y los hizo dispersarse. Pero pronto, estaban de vuelta en los aposentos de King, en lo alto de la torre dentro de la cúpula de la calavera. Era un lugar al que la mayoría de los piratas bestias solo podían soñar con entrar. Y sin embargo, allí estaba ella, la pequeña huérfana Bao-An, a quien el propio King había elegido como su planificadora personal. O al menos, ahí era donde ella tenía toda la intención de terminar. Adelante y hacia arriba, hacia el poder y la gloria, y todos los dulces que pudiera desear. Se quedó de pie en la terraza, observando cómo King volvía a su forma humana. O al menos, a su forma de apariencia humana. Bao aún estaba bastante segura de que los humanos no tenían grandes alas negras como esas. Ni mucho menos tenían fuego alrededor de sus cuellos. Había escuchado todos los rumores sobre los orígenes de King, pero en esta etapa no sabía qué hacer con ellos. Para ser un buen observador, tenías que tener algo que observar. Y King había revelado poco o nada sobre sí mismo. Ven conmigo. Bao-An obedeció, siguiéndolo por el pasillo nuevamente. Esta vez, King la condujo a una oficina grande y bien equipada, con un escritorio suficientemente grande para que una docena de piratas se dieran un festín. Esta es mi oficina. Espera aquí hasta que regrese y no le digas nada a nadie. Bao-An se quedó desconcertada. ¿Pero qué pasa con nuestro horario? Más tarde. Sonaba más que un poco preocupado. Solo, quédate aquí. Tomó algo del escritorio y se lo puso en la mano. Era una bolsa con algo adentro. Tu recompensa. Así que quédate aquí. Enseguida vuelvo. Salió y la puerta se cerró deslizándose, dejándola sola. Bao-An se quedó donde estaba, sintiéndose desanimada. Había sido muy divertido pasar el rato con King de esa manera. La gente actuaba como si fuera una especie de monstruo terrible, pero a ella no le parecía así. Había sido agradable volar con él de esa manera. Sin embargo, allí estaba, completamente sola una vez más. Un inconveniente que había que dejar de lado. Oh, bueno. Al menos tenía algo para comer. Eso era más de lo que había comido algunos días, incluso en el orfanato. Abrió la bolsa, preguntándose qué golosinas podría haber dentro. Lean. Galletas de arroz. Galletas de arroz simples, sosas y aburridas. Esto no podría funcionar. Le habían prometido dulces, no las viejas y aburridas galletas de arroz. Pero, por supuesto, King estaba distraído y no era él mismo. Probablemente estaba preocupado por ese tipo Malice y por lo que le había pasado a Yamato. Por lo que parecía, ella había tenido una aventura con ese tipo de Q, el que había estado rondando por allí la noche anterior. Había pensado en mencionarlo a King, pero él parecía haberlo resuelto por sí solo. Entonces, por supuesto, con todo eso en mente, King, en un momento de confusión, no le había dado los dulces que le había prometido. Como eso era descaradamente cierto, era lógico pensar que debía haber algunos dulces por ahí, en algún lugar. ¿Pero dónde? Bao-An trepó al escritorio por los escalones de su silla, como si estuviera subiendo una escalera, y miró a su alrededor. Las paredes estaban llenas de estanterías, llenas de libros que no reconoció y que probablemente no podría leer de todos modos. Miró a su alrededor, buscando un lugar donde King pudiera esconder sus dulces. Los dulces eran sabrosos y la gente de por aquí los robaría, así que tendría que ponerlos en un lugar seguro. Seguro, como ese cofre en la parte superior de la estantería. Preparándose, Bao-An pasó con cuidado por encima del escritorio y trepó a la estantería. Trepó, obligándose a no hacer ruido ni a tocar ninguno de los tomos de aspecto pesado, hasta que llegó a la parte superior y abrió el cofre. No eran dulces. Era una fruta, pero una fruta de un tipo que nunca había visto antes. Y las frutas eran dulces. ¿Sí? Esta era la recompensa que King había querido darle. Sonriendo, lo sacó del cofre y lo mordió alegremente. Pero rápidamente su rostro se puso verde y una mueca de asco apareció en su rostro. ¡Qué asco! Sabe horrible. King avanzó por el pasillo tan rápido como sus largas piernas lo permitieron.
Con 6 metros de altura, eso era realmente rápido. Esto era malo, esto era muy malo. Y estaba a punto de empeorar. Pero por muy malo que fuera, solo había una cosa que hacer. No le llevó mucho tiempo llegar al salón de placer de Kaido. Las puertas se abrieron de golpe y entró. El salón de placer estaba como siempre. Kaido estaba sentado en su trono, bebiendo sake como si estuviera a punto de ser prohibido. Queen estaba sentada cerca, rodeado de cortesanas, mientras Jack bebía ron casi tan rápido como Kaido. Los músicos estaban sentados a un lado, proporcionados por Black Maria, por su aspecto, mientras que cortesanas menores servían bebidas y traían nuevas botellas. En Onigashima, cuando uno superaba cierto rango, las festividades nunca se detenían. Vaya, vaya, si es el rey, proclamó la Queen, sonriendo con una sonrisa de lo más desagradable. El rey de la ostentación. Ven y únete a la diversión. Sus cortesanas se rieron, aunque no con gran malicia, y agregaron sus gritos para que se uniera. King se quedó donde estaba, preguntándose qué demonios iba a decir, mientras trataba de no perder los estribos. Todos ustedes, silencio. Los músicos dejaron de tocar y la sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Kaido, mientras dejaba una calabaza de sake vacía en el suelo, apoyando su mejilla en su poderoso puño. Vestía una túnica púrpura, con su cinturón de cuerda encima. Y a pesar de todo el sake que había bebido, sus ojos estaban bastante claros. No parecía enojado, solo expectante dada la exhibición de King. King, ¿qué pasa? La voz de Kaido era un gruñido bajo. ¿Por qué estás ahí parado mirándome de esa manera? Él era el único en toda la isla que se atrevía a hacerlo. Así como Kaido era el único que podía leer su estado de ánimo, sus pensamientos, tan fácilmente. Sabía, con solo mirarlo, que algo andaba muy mal. Y no estaba ni cerca de estar lo suficientemente borracho como para haber perdido el juicio. King no estaba del todo seguro de que eso fuera posible. Kaido, Yamato se ha ido. Ahí está, lo dijo. Por un momento, un escalofrío horrible descendió sobre el pasillo. Y luego Queen se echó a reír. Ja ja ja. No seas estúpido, King. El corpulento All-Star se rodó de un lado a otro, dándose palmadas en los muslos. Solo se está lamiendo las heridas, eso es todo. Todos escuchamos la paliza que le dio Kaido, incluso aquí abajo. Qué pena que te lo hayas perdido, la paliza que le dio a ese mocoso tonto. Además, no puede haber escapado, interrumpió Jack, después de terminar su última botella de ron. Sus esposas habrían sonado lo suficientemente fuerte para que toda la isla lo oyera, además no es tan tonto para romperlas. Por un momento, King se preguntó cuánto tiempo más seguirían refiriéndose a Yamato como hombre. Para él, la broma había perdido gracia desde hacía mucho tiempo. Respiró profundamente y metió la mano en los bolsillos, sacando las esposas y la llave. Extendió las manos y las dejó caer al suelo. El sonido resonó por toda la cámara, como el tañido de una campana fúnebre. Por unos momentos, hubo un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en las esposas y la llave. Las bocas estaban abiertas, las bebidas derramadas goteaban sin que nadie se diera cuenta. La mandíbula de Queen cayó al suelo. Los ojos de Jack estaban tan abiertos como platos. Kaido se quedó mirando, su mano palmeando frenéticamente su bolsillo, donde debería haber estado la llave. Agarró algo y lo sacó. Era un pedazo de escombros, de las piedras que Yamato había destrozado cuando invadió la habitación de su padre. Era más o menos del mismo tamaño que la llave. Todos los ojos estaban ahora sobre Kaido. La mente de Kaido estaba en blanco. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo era posible? ¿Por qué la llave estaba en el suelo allí abajo, y no en su bolsillo? Obviamente, la habían cambiado. Pero ¿quién o qué podría haberlo hecho? ¿Quién tendría la habilidad de acercarse a él sin ser visto? ¿Quién tendría el coraje de tomarla? Entonces recordó. La niebla de la memoria se aclaró un poco, lo suficiente para que recordara. Una zarigüeya lleva a sus crías, 9 presencias, moviéndose como una sola.
Había sentido algo, justo antes de que Yamato lo atacara. Una presencia pequeña y vaga que había estado demasiado borracho para sentir con claridad. Se había preguntado qué era y decidió abrir una nueva ventana en la pared. Pero entonces llegó Yamato y se olvidó por completo de ello. Una vez que ella bajó y él dijo lo que quería decir, fue al salón del rey. Le trajeron el sake, pero sus pantalones todavía estaban allí, donde los había dejado caer. Nadie se habría atrevido a acercarse a ellos. Nadie habría entrado siquiera en sus aposentos sin permiso. Ningún animal se atrevía a entrar en su presencia. Nadie más que ellos. Los 9 presencias que no conocía, pero que se movían como una sola. No habían huido ante él, como hacían todos los demás animales. Y no los había sentido desde ese momento. Los 9, fuera lo que fuese, lo habían hecho. Los 9 se habían colado en sus aposentos, mientras él estaba ocupado con Yamato, justo después de que Black Maria y sus damas se hubieran retirado. No habría habido nadie allí, nadie que lo viera. Ella lo había engañado. Su hija lo había engañado. Nunca había querido derrotarlo. Solo lo había estado distrayendo. Esa mirada en su rostro, era toda una mentira. Algo terrible despertó dentro de él, elevándose como un volcán, quemando la borrachera, despejando su mente, dejándolo sobrio en cuestión de segundos. Lo habían robado. Aquí, en su propio castillo, rodeado de sus mujeres y sus guerreros más fuertes. Eso, lo que fuera, había hecho algo que nadie había hecho nunca. Era materia de leyenda, una hazaña digna de los héroes de los tiempos antiguos. Haberse colado en la guarida del rey de las bestias y haber robado una llave de sus pantalones desechados. No planos de un arma mortal para que la lanzara sobre sus enemigos. No planes de batalla para una invasión vital, para expandir su territorio y sus recursos. Ni siquiera tesoros para fondos. Ni siquiera una rara y poderosa fruta del diablo. Solo una piedra llave. Su sangre hervía como lava como no lo había hecho en mucho tiempo. No desde que era un niño, el héroe de vodka y su propio rey lo había vendido al gobierno mundial para que experimentaran con él. Todo para poder sentarse entre los nobles del mundo en el ensueño. El rey y toda la gente de vodka, por quienes había sufrido y sangrado para salvar de sus enemigos. Lo habían traicionado. Y su propia hija lo había traicionado. Ella había conspirado con esa cosa y lo había engañado. Y ahora ambos se habían ido. Podía ver a sus cortesanos alejándose de él. Podía sentir su terror, su absoluto y desgarrador miedo. Queen estaba sudando a mares, sus cortesanas gimoteando, Jack agazapado como un animal acorralado. Solo el fiel King se mantenía erguido, esperando la voluntad de su señor. Pero incluso sus ojos mostraban miedo. Tenían razón en tenerlo. Su sangre corría caliente, ardiendo como lava en sus venas. Ella se había ido. Su hija, lo único que realmente poseía, la única criatura viviente con la que realmente podía sentir algún parentesco, le había sido robada, arrebatada. Sintió que su poder aumentaba. Era una buena sensación, una buena sensación. Sintió que se elevaba, a través de las paredes que lo rodeaban, a través de las rocas de Onigashima. Podía sentir las nubes de tormenta agitándose, oír el rugido del trueno, percibir las olas rompiendo contra la orilla. Y era justo que así fuera. Porque, ¿para qué era Onigashima sino su guarida? ¿Para qué servían los truenos, sino para chocar, rodar y rugir? ¿Para qué servía el océano, sino para agitarse, azotar y golpearse contra las rocas? ¿Para qué servían sus piratas bestia, sino para destruir a sus enemigos, recoger sus tesoros y hacer aullar a sus mujeres? Tenía todas esas cosas. Había construido todas esas cosas para sí mismo. Era el señor de Onigashima. El verdadero rey de Wano. El rey de las bestias. Y, sin embargo, su posesión más preciada, me han robado. Echó la cabeza hacia atrás y rugió. Una luz roja brilló en su cuerpo, mientras su carne se volvía azul. Su haki del conquistador estalló, su poder brotó de él y se extendió por la isla como un maremoto. Las paredes de piedra crujieron, la madera se agrietó, los cristales se rompieron y las puertas volaron en pedazos.
los piratas cayeron inconscientes, con su voluntad abrumada. Solo los más fuertes seguían en pie, incluso cuando su furia los azotaba como un tifón. En toda la isla, los truenos rugían. Los relámpagos destellaban y crujían, convirtiendo la arena en vidrio. Las nubes se agitaban y el mar se agitaba, las olas se lanzaban contra la costa, como si los cielos y el mar gritaran en protesta. En la lejana Wano, la gente se acurrucaba en sus casas, rezando a los dioses que temían que los hubieran abandonado, rogando que se les perdonara la ira de la naturaleza. El palacio del shogun estaba en caos, los sirvientes yacían donde habían caído, sus cargas se desparramaban por el suelo. Abajo, en las cocinas, los fuegos para cocinar ardían sin control, sin que nadie los atendiera y sin que nadie se diera cuenta. En las cámaras reales, el propio Shogun Orochi yacía aturdido en el suelo, con sus cortesanos inconscientes desparramadas sobre él, sus botellas de sake derramándose, sin que nadie se diera cuenta mientras echaban espuma por la boca. En los bosques de Kuri, los animales huyeron hacia el norte, graznando y llorando mientras se alejaban. Los habitantes de Amigasa salieron de sus casas, mirando con incredulidad, preguntándose qué nuevo horror había surgido para atormentar su tierra. Entre ellos había un ermitaño, al que llamaban Tenguyama Itetsu. A su lado estaba su pupila, la joven a la que llamaban Tama. Sabían, mejor que nadie, lo que estaba ocurriendo en la distancia, aunque ni siquiera ellos podían verlo realmente. Señor Tengu, ¿qué está pasando?, gritó Tama, mientras abrazaba a la figura de nariz larga. Itetsu sintió un escalofrío en los huesos mientras abrazaba a la niña, mirando desde su cabaña como ciervos, jabalíes y muchos otros animales corrían hacia el norte, pisoteándose unos a otros en su prisa. La abrazó con fuerza, incluso mientras temblaba de miedo, un miedo que no había sentido desde que tenía otro nombre, hacía mucho tiempo. Sujétame, pequeña. Solo abrázame. Todo estará bien. Kozuki Sugiyaki se armó de valor, obligándose a no dejarse abrumar por el miedo y la vieja vergüenza. Fuera lo que fuese lo que había hecho, sin importar cómo había fallado, aún podía proteger a esta niña. Tenía que proteger a esta niña. En Akuma, Asura Douji miró fijamente al cielo distante, estremeciéndose al ver el relámpago carmesí. ¿Qué demonios es esto? El bandido gordo de cabello rosado habló en voz alta con sus hombres mientras se escondían del frío. Ellos también sintieron el frío y el miedo. En Udon, en la télida mina de la prisión, Kawamatsu miró a través de los barrotes de su celda, mirando hacia los cielos mientras muchos de los esclavos y guardianes se congelaban de miedo ante esta ola invisible de poder abrumador. Unos pocos selectos miraban boquiabiertos los cielos teñidos de sangre. Kaido, murmuró, con la garganta tan seca después de no hablar durante tanto tiempo. En la torre ejecutiva, los ojos de Spitan Malice se abrieron de golpe y miraron los cielos inyectados en sangre por la ventana de su habitación de enfermería. El relámpago rojo atravesaba los cielos, esa presión, hundiéndose en su pecho. El miedo lo atravesó. Él sabe. El olor Malice. Las enfermeras, mujeres vestidas con ropas blancas con púas, lo miraron con horror mientras comenzaba a temblar. «Sácame de aquí», Malice tosió, la sangre brotó de su boca. Las enfermeras saltaron sobre él, sujetándolo. «Dame morfina». Malice se ha vuelto maníaco. «Suéltame. Suéltame». Malice se agitó, la sangre brotó de su nariz y boca mientras sentía unas manos que lo empujaban hacia abajo y una aguja que le inyectaban quién sabe dónde. «Me va a matar». En la capital de las flores, la Yakuza Kyojiro miró hacia el cielo nocturno, observando la danza de los relámpagos rojos. Esta presencia, Denjiro frunció el ceño, sintiendo escalofríos de ese terror nostálgico. ¿Qué acaba de pasar ahí abajo, en Onigashima? No muy lejos, Laoyanko Murasaki lo sintió. Sus dedos se congelaron, su shamisen cayó al suelo. Se envolvió con sus brazos, olvidando toda dignidad, mientras el viejo terror invadía su corazón. Podía escuchar vagamente los golpes afuera, mientras sus doncellas y asistentes caían al suelo, sus almas abrumadas.
Esta sensación jadeó mientras los recuerdos surgían. Esto, lo mismo que la noche en que su hogar había sido destruido. La noche en que lo había perdido todo. Cuando era Iyori. Todos ellos lo sabían, como ningún otro humano podía. Todos comprendieron lo que se estaba desatando. Pues conocían, como ningún otro, la furia de Kaido. En Onigashima, el techo del salón de placer estalló en miles de pedazos, cubriendo la isla con escombros. Todos los ojos que aún veían miraron hacia el cielo, mientras la gran y terrible forma serpentina emergía, elevándose hacia el cielo atormentado, su cuerpo enroscándose sobre sí mismo y extendiéndose por millas. Debajo, Onigashima estaba bañado en carmesí, el carmesí de la furia demoníaca. El rostro del dragón miró hacia abajo, el fuego azotando sus colmillos que pueden partir cualquier barco en dos. Una melena de cabello negro se balanceaba detrás de él. Vio a sus All Stars, King, Queen y Jack estaban de pie, mirando a su amo, con los ojos de hombres que habían visto su propia perdición y habían ido más allá del miedo. El trueno, rojo y azul, se apeaba detrás de él mientras las llamas lamían sus fauces a través de colmillos afilados como navajas. Apenas podía contener su furia mientras sus ojos amarillos entrecerrados los clavaban en ellos. Reúnanme a los 6. Ahora mismo. Rugió. No se movieron. No era necesario. Los 6 voladores habían visto, oído y sentido todo. Ya habían llegado, pasando por encima y alrededor de sus subordinados caídos, con los ojos fijos en la pesadilla en el cielo sobre ellos. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Oswald. Mis hombres estaban reparando mi salón y luego la gente comenzó a caer inconsciente. ¿Qué está pasando?, exigió Black Maria, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué Lord Kaido está en esta forma? ¿Por qué está actuando así?, gritó Ulti, agarrándose los brazos y temblando. ¿Qué pasa? Los ojos de Kaido ardían más rojos que el carmesí más profundo. ¿Quién te dio permiso para hablar? Su poder estalló, y les tomó todo lo que tenían para permanecer de pie. Todos ustedes hablarán solo cuando yo se los ordene, y respirarán solo cuando yo lo permita. Ulti dejó escapar un gemido y se abalanzó sobre Keichuan, mientras los ojos del dragón se posaban sobre ellos. La criatura más fuerte del mundo los miró fijamente, mientras todos se congelaban de terror, como conejos ante un lobo enojado y rabioso. Solo veo 5. Rugió. ¿Dónde está Spitand Malice? Está herido, Lord Kaido, gritó King. Los ojos del enorme dragón se volvieron hacia él. Intentó evitar que Yamato y Deku escaparan, pero lo derrotaron y lo arrojaron a Wano. Está ahí, en la mina de la prisión. Deku. ¿Qué carajo es un Deku?, gritó Queen. El dragón miró hacia otro lado, mirando a través del mar hacia Wano. Encárgate de que no muera, gruñó Kaido. Su ojo entrecerrado se dirigió hacia Queen, quien se congeló en el lugar. No permitiré que muera hasta que se haya explicado. ¿Entiendes? Sí, es cierto. Estará bien en poco tiempo, Lord Kaido, gimió un encogido Queen, obligándose a saludar. Lo traerán de vuelta sano como un caballo. No es nada gracioso. Espera, ¿qué?, preguntó Deichuan, mientras intentaba desenredarse de un ulti que gemía. Malice luchó contra Yamato. ¿Qué pasa? La cabeza de Kaido se giró hacia él y, por un segundo, nadie se movió. Hubo un borrón, una ráfaga de presión de aire de un movimiento que todos, excepto King y Queen, pudieron ver. En un momento, Pei-Chuan estaba allí, al siguiente, se estrellaba contra la pared y se estrellaba contra el suelo sobre el horizonte de la torre, un cráter en la rocha sin apenas señales de que estuviera allí en primer lugar. Ulti estaba aturdida, queriendo gritar, pero no podía hacerlo. Se tapó la boca con la mano mientras su hermano yacía inconsciente. Todos ustedes, me escucharon mal. Siseó. Él esperó a que hablaran, a que respiraran. Dije que hablarían solo cuando yo lo ordenara. Solo King y Queen respondieron mis preguntas. No le di permiso a nadie más. ¿O sí? Aquellos que podían asintieron, los demás estaban de rodillas, apenas capaces de permanecer conscientes con su mirada sobre ellos. Entonces, preguntaré, ¿cómo sucedió esto?
Yamato se fue con la ayuda de alguien llamado Deku. King lo llamó, su voz se escuchó por encima del rugiente trueno y el crepitar de los relámpagos afuera. Malice intentó detenerlos. Y casi lo mataron. El gruñido de Kaido reverberó como un trueno. ¿A dónde fueron? ¿A dónde podrían haber ido? Respóndanme. Todos ustedes. Seguramente la puerta Tori debería haberlos visto, ¿no? Preguntó Sasaki, sudando a mares solo para ponerse de pie. No hay otra salida. No más allá de los remolinos. Obviamente Wano. De ninguna manera habrían sobrevivido a las cataratas. Gritó Black Maria, temblando bajo su kimono. Y el puesto avanzado del puerto de Mogura los habría visto. Ten a los hombres estacionados allí en alerta máxima. Bramó King. La rubia Oni asintió, sacando un caracol transpondedor de su obi. Iré a las puertas yo mismo, aseguró Jack, pero su voz temblaba. Y si no los vieron, serán castigados, tenlo por seguro, Lord Kaido. De todos modos, encontraremos a este ladrón. Rugió Kaido. Los cazaremos hasta los confines de Wano y destrozaremos cada provincia si es necesario. No dejaremos ninguna casa sin registrar. Ninguna piedra sin mover. Inspeccionaremos minuciosamente cada rincón, cueva y choza de Wano. Mi estúpida hija, en su obsesión con Kozuki Oden, buscará reunir una resistencia. Si alguien intenta ocultarlos o ayudarlos, mátenlos en cuanto los vean. Y a sus familias también, por si acaso. De ninguna manera, entonces, ¿de quién estaba? Murmuró Ulti PPR lo bajo, tuvo suerte de que Kaido no la escuchara. Además, si alguno de los 6 voladores trae a este ladrón ante mí, se les permitirá desafiar a los All Stars y luchar por un lugar a mi lado. Que eso sea un incentivo. Kaido se enfureció, Wozuo y Sasaki se animaron y Quick gimió en voz alta. Los quiero a ambos. Vivos. Señor. Pronunció Jack, temblando de terror. ¿Quién es él? Este Deku que es capaz de derrotar a Malice y enviarlo hasta Udon con un solo golpe, él debe, no lo sabemos. Continuó el Rey Dragón. Es un ser como ningún otro. Un ser con 9 almas, que me robó a mi hija. Sin embargo, lo encontraremos. Y más vale que esté vivo, su voz se volvió baja y todos sintieron frío. Y lo traerán ante mí. Los ojos del dragón se posaron en ellos con clara furia mientras Kaido hablaba con toda la malicia y el odio de su ser. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, desde Vodka, se volvió personal. Este Deku es mío. Fin. Continúa. Suscríbete y comenta y compártela la historia, y dale un buen like al video. Y saludis a todos ustedes los que me lo han estado pidiendo.